yo voy a hacer un par de preguntas que voy a dejar ahí sueltas, que contestéis como consideréis, y le voy a dar la palabra al resto de participantes, que son bastantes, y que para que también puedan preguntar. O sea, hablabais de bueno, dos problemas, ¿no? Propiedad intelectual y distribución y producción. El tema de la propiedad intelectual, la impresión es que lo hemos resuelto con dinero público. Verá, no es que hayamos resuelto nada porque realmente sigue siendo propiedad privada, pero hemos comprado, digamos, lo que hemos producido, esa investigación la hemos producido con dinero público y por eso hemos salvado la necesidad de esa investigación. Es decir, que el modelo de propiedad intelectual como tal, la primera pregunta, ¿funciona? Verá, funciona, es decir, tenemos un modelo de propiedad intelectual que se basa o se justifica la necesidad de incentivar a la industria para que investigue, pero lo cierto es que cuando hemos tenido una situación como esta y en otras ocasiones, el dinero público ha sido clave. En mi pregunta la cambio en otro sentido, es decir, entonces, ¿este modelo es necesario o podría ser sustituido por dinero público? Es decir, ¿podría ser sustituido por lo público? Podría serlo, ¿no? Porque parece que siempre justificamos que es imposible sustituir a ese sector, que no estoy diciendo que sea necesario excluir el sector privado, sino si es posible que a lo mejor el sistema público tenga más capacidad de la que pensamos, porque lo cierto es que las cantidades de dinero público en la investigación es cada vez mayor y los datos los tiene, además, bueno, no están muy desagregados, pero sí lo podemos encontrar en la OCDE, en Eurostat, ¿no? Y la distribución, yo creo que lo que decía Nicolás es verdad, bueno, y creo que si Fernando Lamata quiere intervenir, seguramente que podrá dar algunos datos sobre las posibilidades de distribución que él tiene bien analizado, pero yo creo que al final se va a solventar con lo mismo, con dinero público por la parte del sector público. Yo creo que una de las lecciones que va a dar esta pandemia va a ser que el sector público realmente es más necesario o tiene más capacidad de lo que hasta ahora se ha venido viendo, ¿no? Y precisamente el sector público en el sector de los medicamentos probablemente pueda dar más respuesta de la que hasta ahora, o tiene más protagonismo de lo que hasta ahora le hemos concedido. Y una pregunta que dejo, se hablaba de que tenía que ser a nivel de la Organización Mundial del Comercio lo de la excepción de la licencia y, bueno, hacer uso de lo que está en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que son las excepciones, ¿no? La declaración de Doha y demás. Lo cierto es que esa declaración y esas excepciones hablan de Estados miembros en particular. Y de hecho, por eso ha sido uno de los motivos por los que nunca se ha puesto, o de forma muy anecdótica o de forma muy excepcional, se ha puesto en marcha por determinados países, porque la soledad de un determinado país ha sido insuficiente para realmente poderlo, digamos, enfrentarse a la industria farmacéutica. Pero el Parlamento Europeo en su día también pidió la posibilidad de, bueno, no se preveía una pandemia, ¿no? Pero que digamos, esa implementación de esa legislación fuese o se marcase las directrices desde la propia Comisión Europea, desde la propia Unión Europea, para darle capacidad a todos los Estados miembros, igual que se ha hecho con las vacunas, de hacer una compra conjunta para que no haya esas desigualdades. ¿Por qué la Unión Europea se excusa en la Organización Mundial del Comercio? Cuando la Organización Mundial del Comercio pone las reglas, pero lo cierto es que la Unión Europea sí podría empezar a desarrollar esa legislación y poner las bases para que todos los Estados miembros de forma coordinada, digamos, hiciesen uso de esas flexibilidades. ¿Por qué la Unión Europea rechaza esa posibilidad? Porque la Organización Mundial del Comercio como tal, no creo, bueno, creo que es más difícil. Yo creo que la Unión Europea podría marcar, digamos, ese camino. Y bueno, yo no voy a, bueno, yo creo que con estas dos preguntas, luego si acaso preguntaré otras cosas, pero creo que le voy a dar la palabra al resto de intervenientes. Y bueno, muchísimas gracias por la participación de los tres, muy interesante, y seguro que el debate ahora dará para mucho más. No sé si alguien quiere intervenir. ¿Alguien pide la palabra? Fernando no quiere intervenir sobre el tema de la distribución. María Julia Bertomeu quiere participar. María, si quiere lo puede hacer directamente. Bueno, muchas gracias a los tres expositores. Mi pregunta es para el parlamentario europeo, que no recuerdo, y estaba buscando su nombre y no lo recuerdo, perdón. La pregunta es, ¿qué posición mayoritaria y minoritaria hay en el Parlamento Europeo sobre el proyecto de resolución presentado por la India y Sudáfrica respecto de las licencias obligatorias,
que la OMC no trata y que hasta donde yo sé, varios de los países, inclusive europeos, están frenando. Era esa mi pregunta. Pues si os parece, contesta ahora Nicolás, el parlamentario europeo, y luego Fernando ha pedido la palabra, y también Rosa Medel. Vamos por este orden, si os parece, ¿no? Nicolás, Fernando y Rosa. Bueno, gracias, Julia, por la pregunta. Yo te diría, bueno, primero que en el chat poner la UE, saber la opinión de la UE en este tema es complejo, porque la verdad es que ese debate tan claro no lo ha habido. Pero sí que hay el Parlamento, yo creo que sí que tiene claro que la vacuna es un bien común y público, y el Parlamento apoyaría seguro, sin duda, la apertura de la licencia de esa vacuna. Hay que ver también en qué condiciones, ¿no? Es decir, porque el proceso, como dice Sole, tiene sus complejidades y lo pueden hacer Estados miembros o ponerse toda la UE de acuerdo, que sería lo más adecuado. Pero aquí sí que hay fricciones, y hay fricciones porque hay países que probablemente tengan unos intereses encontrados con esto. Yo no quiero nombrar países ni me quiero enemistar con ninguno, pero claro, hay países que han desarrollado la vacuna, aunque sea con dinero público, y son muy reticentes a esta apertura. Son tremendamente reticentes. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer presión, y esa carta de todos los líderes firmados y las solicitudes india y sudafricana, yo creo que van a acabar derribando esa presión, porque esto va a ser necesario. Es decir, me da igual que Pfizer y pueda fabricar en Europa ahora 1.000 millones de vacunas, de dosis de vacunas al año en su planta de producción europea, porque 1.000 millones no llegan a nada. Y es probable que en unos meses en Europa tengamos 5, 6, 7 vacunas y a final de año pues haya 9 o 10 vacunas diferentes, pero por ahora esto no nos llega y necesitamos avanzar en esa dirección. Por cierto, yo también aquí establecería también que esa apertura de vacunas, esa apertura de licencia, tendremos que definir también, porque a veces hablamos de la vacuna, pero no hay una vacuna, hay muchas vacunas. Y a suspender una licencia solo de 1 o 2 o 3 vacunas no sería correcto. Tendríamos que suspender las licencias de todas las vacunas funcionantes. Creo que esto también es importante manifestarlo. Es un elemento que yo creo también que debemos discutir. Gracias, Nicolás. Fernando. Muchas gracias, Soledad. Muy buenas tardes y muchas gracias a los 3 ponentes por sus presentaciones. Un apunte breve para Juan de Compromís. En el tema autonómico, entiendo que normalmente las comunidades no se personan en estas cuestiones, pero hay ahora quizá una oportunidad. Escuché que el presidente Chimo Puig había planteado este tema y que quería llevar un escrito al Comité de las Regiones de la Unión Europea. Parece que eso es interesante, y también creo que tienen una posibilidad de participación en los consejos de ministros por turno, las comunidades autónomas. Por lo tanto, es una cuestión que podrían llevar al Consejo de Ministros de la Unión Europea, o también entiendo que están en el Comité Interministerial de Fijación de Precios de Medicamentos, y ahí podrían también insistir en que estamos pagando por las vacunas 10 o 15 veces más de lo que cuestan. Por ejemplo, por la de Pfizer nos hemos enterado que pagamos 15,5 euros por dosis cuando el coste de fabricación es 1 euro por dosis. Quiero decir que la comunidad, aunque tenga sobre todo su competencia en la gestión, distribución de vacunas, etcétera, esto está claro, pero también puede promover con otras comunidades algunas acciones en ese otro ámbito del tema de vacunas, ¿no? Creo que es interesante
que los grupos políticos en ámbito autonómico abran esta cuestión. Desde el punto de vista, Rosa, del ámbito nacional, yo creo, como dices, que es un tema político, claro, de voluntad política de las partes, ¿no? y que en ese sentido requiere que se debata. Y como tú decías, es que ni siquiera se ha debatido y por tanto lo primero es intentar que se debata en el Parlamento español como cuestión que nos va a afectar, no a corto, que ya lo está haciendo porque está muriendo gente, sino, como también decía Nicolás, que este problema no se va a acabar aquí, va a venir con las nuevas variantes que ya está viniendo, ya lo estamos viendo en la India, pero va a venir con futuras pandemias y esto es un asunto que nos obliga a hacer ese debate, ¿no? Y en ese sentido te pediría qué estrategias ves para poder hacer, digamos, animar a los otros grupos a hacerlo, ¿no? Y a Nicolás, coincido con lo que ha planteado de que hay varios planos. Primero coincido en que hay aspectos positivos en la gestión de la Unión Europea. Por un lado, la inversión pública en investigación, por un lado, la compra conjunta, el que se distribuya dentro de la Unión Europea equitativamente, son avances muy importantes. Se ha conseguido una vacuna en 10 meses, se ha conseguido una compra conjunta donde participamos en el desarrollo de las plantas de fabricación, en la contratación de personal, o sea, en la fabricación, y luego una distribución equitativa, es verdad, dentro de la Unión Europea, no fuera de la Unión Europea, pero ya es un paso y nos puede servir además como argumento moral para dar el siguiente paso, que es que sea en todo el mundo, ¿no? Pero decía Nicolás, y yo coincido en que una cosa es la suspensión de las patentes, otra cosa es el aumento de la capacidad de producción, transferencia de tecnología y generar esa capacidad de producción, materias primas, etc. Lo interesante es que vayamos haciéndolo a la vez. O sea, yo creo, como plantea Nicolás, que yo me he visto también como acción de gobierno, siendo consejero, lo primero es comprar las vacunas, quien las tenga y al precio que pida. Lo primero es resolver el problema, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto yo creo que es interesante en lo que decía Nicolás, al mismo tiempo, no después, ahora, al mismo tiempo, hay que hacer esas otras estrategias. Ampliación de capacidad de producción, ampliación de la capacidad de hacer acuerdos voluntarios a corto plazo, pero sin duda como horizonte suspensión de las patentes para que dejemos de tener ese embudo, por un lado, de la limitación de capacidad a que quieran aceptar esos acuerdos voluntarios y del precio, que en definitiva también está ahí forzando un precio mucho mayor del coste, ¿no? Por lo tanto, yo creo ahí, Nicolás, que la batalla en este caso del Grupo Socialista y los otros grupos progresistas en el Parlamento Europeo es conseguir que efectivamente la Comisión avance simultáneamente en esas tareas que tú decías se han empezado. Y como decía Sole, hay una cuestión clave también, es que hemos conseguido demostrar que con inversión pública se acelera la investigación y por lo tanto es posible pensar en un fondo público europeo y también mundial, en el ámbito de la OMS. O sea, creo que esta pandemia nos da oportunidades, ¿no? Y yo creo que hace falta la voluntad política para que las podamos aprovechar, ¿no? Gracias. Bueno, Fernando, yo quería, pero te lo dejo para luego, que quisiese, te escuchar alguna intervención sobre el tema de las posibilidades de mejorar la distribución y la producción. Si quieres luego, bueno, sí, te oímos. Y bueno, le damos la palabra a Rosa Medel. Bueno, en primer lugar, claro, le quería contestar a Nicolás, ¿no? Lo que ha comentado de que hay cosas que ahora mismo hay una urgencia, por ejemplo, lo que está sucediendo en la India, y se necesitan soluciones también a corto plazo, ¿no? Fue a principios de 2020 o a finales de 2019 cuando empezó todo esto. Todo esto se sabía que iba a pasar, que estos problemas de patentes iban a suceder, ¿no?
pero parece, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, que mientras que los países ricos estuvieran protegidos, lo otro, pues mira, ¿qué íbamos a hacer, no? Porque a fin de cuentas, yo lo que creo es que se ha protegido la propiedad intelectual de las grandes farmacéuticas occidentales y la vacuna es insuficiente. Y creo que esa ha sido la prioridad de la Unión Europea. Y claro que el dinero es público. El dinero es público y muchísimo dinero público. Y lo que no puedo entender es que con todo ese dinero público, sí que lo puedo entender, lo entiendo perfectamente. Quiero decir que debería comentarse y estar ahí a la orden del día. Yo no sé si esto en los países europeos sí que sale en prensa y tal, pero aquí desde luego, quitando 3 periódicos, no sale absolutamente en ninguna parte. ¿Cómo es posible que con todo ese dinero público sea prioritario la propiedad intelectual? Claro, y una de las cosas que se han planteado aquí, que creo que lo ha dicho Soledad, el sistema de patentes es un problema fundamental por muchos motivos. En primer lugar, partiendo de quién es propiedad, el conocimiento es propiedad de la humanidad o de quién es propiedad. Es un bien, yo creo que el conocimiento es un bien social. Es producto del pensamiento acumulado de toda la historia. ¿Qué parte de lo innovado es de las empresas y qué parte no es de las empresas? Sabemos que, no sé si es, no recuerdo ahora cuál de las vacunas, está basada en una investigación, en una patente del gobierno de los Estados Unidos. Me parece que han basado toda su investigación sobre una patente que ha sido recientemente adjudicada. Todos sabemos que no es el sistema de patente el que garantiza la innovación, porque la mayoría de la innovación de los medicamentos no tiene valor añadido, todos lo sabemos. Todos lo sabemos y los que somos médicos lo sabemos por cuando utilizas esos medicamentos, que lo único que hace la innovación es añadirle precio al medicamento. Y se innovan cientos y cientos de medicamentos que no sirven absolutamente para nada. Para eso sirven las patentes, para innovar unos medicamentos que no aportan ningún tipo de valor, no me refiero económico, valor real como medicamento, que la OMS recomienda 500 medicamentos en total. Vamos a poner que en vez de 500 sean 1.500, no lo sé, pero es que hay 70.000 medicamentos que no sirven absolutamente para nada, para nada. Lo que yo quiero decir es que una industria farmacéutica pública que realmente investigue, no en el sentido de crear un fármaco que me haga rico, que nos haga millonarios, sino que investigue por el bien social, investigue los fármacos que realmente son útiles para la sociedad. Eso solo puede hacerlo una farmacéutica pública, ya sea a nivel de los estados, ya sea a nivel de la Unión Europea o a nivel mundial, o como eso se pueda gestionar. Eso es evidente y se ha demostrado, ahora. Tenemos el dinero suficiente, pero lo que tenemos que tener es una industria farmacéutica pública que vaya en esa vía. La industria farmacéutica privada tiene más poder político que la Unión Europea. Y no por nada, no por una cuestión de nada, simplemente porque la política de la Unión Europea le cede ese poder, le cede el poder. Hay una cesión del poder público a esas empresas. Y lo podemos disfrazar de muchísimas maneras, pero en este caso de la pandemia me parece tan evidente que creo que es que se ha destapado, así de sencillo, se ha destapado. Por supuesto que la solución es una industria farmacéutica pública, y con lo que nos viene, con esas futuras pandemias, como no apostemos por eso, vamos a seguir en manos de la industria farmacéutica privada. Más que seguir en manos de ellos, vamos a seguir siendo rehenes de ellos, que es lo que somos en este momento, rehenes de la empresa farmacéutica, de las empresas farmacéuticas privadas. Gracias, Rosa. Ahora le voy a dar la palabra que le ha pedido Carlos Barra y a continuación Juan
Juan José Rodríguez Sentí. Carlos, ¿estás disponible? Lo tienes silenciado, Carlos. Tienes silenciado el micrófono. Estoy abierto ya. ¿Me oís ahora? Bien. Bueno, vamos a ver, yo haría primero una pregunta que nos podía o que me gustaría que pensarais la respuesta. ¿Alguien se ha sorprendido de lo que está pasando? Es una pregunta que yo me haría, porque yo no me he sorprendido de lo que está pasando. Entonces, como ahí tengo 3 políticos, yo me dirijo a los 3, cada cual en función de la cuota de poder que ha tenido que tener. Esto que está pasando es ni más ni menos que, contrariamente a lo que yo pensé los días que estaba ingresado por COVID en un hospital, y es que dije, hombre, la pandemia va a ser una oportunidad para cambiar el modelo de sociedad, pues no se ha producido. Y entonces esto es la consecuencia lógica de un modelo de sociedad con un modelo neoliberal que es el que impera y el que manda, y que ha sido capaz de imponerse a la socialdemocracia. Esa es la realidad, y ahí está el origen de la cuestión. Podemos después admitir los esfuerzos para liberar patentes, para tal, y en ese sentido, yo, que soy socialista, tengo que decir que comparto lo que dice Rosa Medel. Hemos dejado los sectores estratégicos en poder del sector privado, y cuando llega esto, tiene narices que la Unión Europea, y ya España, que es el país que me interesa, que España tenga que ver cómo esa república dictatorial y bananera como Cuba tiene un servicio, o sea, tiene un sistema de biotecnología, una industria biotecnológica nacional mucho más potente que la nuestra. Por tanto, es un problema de modelo de sociedad, y los compañeros que hayan tenido responsabilidades políticas y responsabilidades de gestión, yo también las tuve durante 13 años, a un nivel más pequeño, pero las tuve, tienen que hacer una reflexión y decir qué pasó o qué nos pasó para que pudiéramos llegar a esto. Pues yo también tengo que decirlo, una cesión de convicción y de valores, que cedimos nuestros valores a que dominara eso que ahora eufemísticamente llama la Unión Europea, y hay un eurodiputado, las bondades de la colaboración público-privada. En los sectores estratégicos como la sanidad, que me los demuestren. No me han podido demostrar ninguna. Simplemente ha sido apropiación de dinero público en beneficio del sector privado. Y ahora con las vacunas está pasando lo mismo. Por lo tanto, yo estoy muy decepcionado, porque de verdad, pasándolo muy mal con la COVID, teniendo miedo, porque tengo 72 años, dije, coño, vamos a ver la oportunidad esta de cambiar el modelo de sociedad. Y no estamos cambiando, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y como yo soy un hombre socialista y de izquierdas, sí que le pido a los partidos de izquierdas, y al mío también, que hagan el esfuerzo de cambiar paradigmas. Habrá que intentarlo ahora, pero es que con esto que intentemos ahora mejoraremos algo, las vacunas ahora, pero aparecerá otra pandemia dentro de 10 años y estaremos en las mismas manos y en el mismo poder de la entidad privada. Porque ¿qué pasó con la hepatitis C? Que tuvieron que salir los afectados en la plataforma de la hepatitis C para defenderlo a la calle, crear muchos problemas para que por fin se empezara a negociar con Farmaindustria, que Farmaindustria en este país es quien manda en cómo se hace la distribución y el precio de los medicamentos. Y quiero recordar que alguien tan poco sospechoso de no ser experto, porque yo en esto no soy experto, como Laporte, el farmacólogo Laporte, el catalán, a mí me dijo, a mí y a mucha más gente que estábamos allí, que hay un problema serio con esto de los medicamentos, y es que las empresas multinacionales farmacéuticas están introducidas dentro de muchos parlamentos, y a lo mejor por ahí también tenemos que empezar a hablar, que son un lobby que es capaz de mediatizar las políticas de los gobiernos, y mientras que eso no lo consigamos, aquí marearemos la perdiz, conseguiremos mejoras. Yo agradezco mucho vuestro esfuerzo desde la asociación, y el esfuerzo de Fernando, de Ramón, de Juanjo, pero conseguiremos mejoras, pero no conseguiremos más que parches, porque el tema es mucho más grave. No puede ser que sectores estratégicos que afectan la salud global puedan estar en manos del sector privado, porque claro, no he querido entender mal al eurodiputado cuando ha dicho que el dinero público que no sabemos cuánto retornará. Yo lo puedo decir, no va a retornar nada. Como no ha retornado nada el dinero de la banca en España. Ese dinero lo damos a fondo perdido, sistemáticamente, para que se beneficien las empresas privadas.
Y por tanto, sinceramente, tengo que decir que soy no pesimista en cuanto a que en el mundo desarrollado vayamos a vacunarnos. Yo ya he recibido la primera dosis, pero que vayamos a conseguir vacunar a todo el mundo, no, vamos a tener reservorios en partes del planeta que ya hace mucho tiempo abandonado, por ejemplo, todo el continente africano. Y no se va a poder modificar eso hasta que no haya un cambio real de modelo de sociedad. Y eso exige más cosas que hablar. Solamente, no, más cosas. Hechos, no palabras. Gracias, Carlos. Juanjo. Activa el micrófono, Juanjo, ahora. Porque si no, no podemos preguntar a los demás. Evidentemente, cada uno hacemos lo que podemos. Y lo que podemos no es fácil algunas veces. Es decir, si todos hiciéramos lo que podemos en relación a esto, probablemente las cosas cambiarían. Lo cierto y verdad es que la situación actual con las vacunas, la situación previa con la hepatitis C, la situación que ha pasado con los CAR-T, que han cambiado un procedimiento y lo han convertido en medicamento, todo esto te plantea que algo que es tan importante para la ciudadanía y tan vital para la gente, uno se pregunta, ¿y esto por qué no es en sí un sector estratégico? Que va unido un poco a lo que ha comentado Carlos. ¿Qué pensaría de que se hiciera un sector estratégico que nos permitiera defendernos de todo lo que va a venir detrás? Que no es esto solo, lo que viene detrás. Esto nos va a ocupar mucho tiempo y se va a llevar muchísimo dinero y va a condicionar muchísimas respuestas que no van a ser posibles porque no va a haber recursos. ¿Qué pasaría si nos convertimos en un sector estratégico? Se convierte en un sector estratégico que nos permita, además, investigar en lo que nos interese, porque no estamos investigando en cuestiones que no interesan a la industria farmacéutica, y nos permitiera defendernos. Es que no encuentro muchas más opciones. ¿Qué pensaría de crear este sector estratégico que pudiera conllevar lo que habéis apuntado, tanto Rosa como Carlos, de creación de una respuesta organizada desde el Estado, que puede ser en colaboración con otros estados o no, que es lo que apunta también Fernando, pero va a ser más difícil, lógicamente, pero que nos permitiera defendernos, si no en todo, en parte? ¿O queréis que vamos a seguir pagando los medicamentos produciendo mandarinas o con jamón de jabugo? No va a ser posible hacerlo así. Esta es la pregunta que os dejo encima de la mesa. Juan Ignacio Ponce, ¿no? Creo que tiene levantada la mano. Sí, correcto. Sí, es que era, bueno, comentar precisamente porque entre la primera y esta intervención se han comentado varios aspectos que quería comentar, como por ejemplo que el Parlamento Valenciano ya aprobó en febrero una propuesta de compromiso de pedirle al gobierno estatal que creara una farmacéutica pública, ¿vale? Que lo estaba comentando Rosa como algo clave para tener cierta independencia, digamos, por parte del Estado español en este caso respecto a las farmacéuticas en general, y dado también los errores que se han producido y los incumplimientos de los contratos que se habían producido respecto a las Entonces, bueno, el Parlamento Valenciano lo hizo y se lo pidió al gobierno estatal, y no sé en qué medida lo estará estudiando el gobierno estatal. Quizás alguno de los dos compañeros que forman parte de los partidos del gobierno de Sánchez pues nos lo puedan comentar. Luego, insisto, la propuesta era de finales de enero y se aprobó en finales de febrero. Luego, bueno, pues esperemos que, en contra de lo que comentaban también, de que la PNL de Unidas Podemos no se ha podido registrar, yo creo que la nuestra está a punto de registrarse, espero y deseo. Y también lo dejo ahí para que hablar más, ¿no? Pero bueno, vale. Y también que nosotros en abril empezamos una campaña pidiendo precisamente la liberalización de las patentes a todos los niveles, ¿no? Se están haciendo tanto mociones en ayuntamientos, ¿vale? Como en las diputaciones y otras entidades. Y ya respecto al... Bueno, pues claro, lo que estaban comentando otros asistentes a la charla esta, pues la verdad es que es muy triste que sí que muchos veíamos con esperanza que la pandemia podía ser el punto de partida de una nueva sociedad que asumiera ciertos errores del pasado y cambiara determinadas cuestiones. Algunas pocas cuestiones sí se han podido cambiar o poner de manifiesto, como por ejemplo la necesidad del teletrabajo allá donde sea posible, el gran
bueno, la globalización desmedida, que tenía muchas pegas, y ahora pues resulta que porque también van virus en los aviones, afortunadamente los vuelos low cost han desaparecido y bueno, y algunas otras cuestiones, ¿no? Y la necesidad de una solidaridad internacional, pues porque, aunque sea solamente por egoísmo, si queremos salir de nuestra península, pues sobre todo hacia el sur o hacia el oeste, tendremos que garantizar que el resto del mundo también tenga acceso a las cuestiones básicas, ¿no? Y por último, que el lobby farmacéutico está dentro de los parlamentos. Me gustaría que el europarlamentario nos hiciera algún comentario al respecto, porque a mí algún otro europarlamentario me ha dicho la presencia de los lobbies en el Europarlamento es mucho mayor que la de los propios europarlamentarios y los grupos políticos que le rodean. Y si me equivoco, que me quite ojalá, me gustaría equivocarme, vamos, pero quiero decir que los lobbies allí son potentísimos y se vio en todo el tratado del TTIC, del CETA y todas estas cuestiones que sí, que tristemente la Unión Europea es una unión económica. Y afortunadamente algunas otras cosas también, y menos mal, porque en España nos ha venido muy bien, pues, por ejemplo, incorporar todo el bagaje de legislación ambiental y de algunos otros niveles, ¿no? Pero sí que es verdad que es una unión básicamente europea y que en este mundo valga el dinero. Y bueno, eso no es un secreto a desvelar, pero bueno. Y bueno, insistir en que veíamos como cabe desde Compromís esa farmacéutica pública que consideramos fundamental, y yo creo que en España hay investigadores y hay capacidad tecnológica para en no demasiado tiempo poner en marcha y que sea bien potente, y que ya que en vez de dar dinero a farmacéuticas multinacionales, pues darla a la farmacéutica estatal e investigar aquí en lo que nos interesa. Nada más. Bueno, Nicolás, yo creo que por alusiones, y bueno, creo que tienes que intervenir. No sé si te apetece o al final te damos la palabra, ¿no? Por alusiones, por alusiones, por el interés que suscita al fin y al cabo el Parlamento Europeo. Así que, bueno. Voy a empezar por la parte esa de los lobbies, ¿no? Porque es como ese gran tabú. Aparte, bueno, aquí quizás Sole pasó más tiempo en el Parlamento Europeo que yo y podría, que yo llevo, ¿no? Es cierto que los lobbies están en el Parlamento, pero también yo creo que los parlamentarios tenemos muchas herramientas para defendernos de esa influencia. También tengo que decir que ahora con la pandemia esa, digamos, posibilidad de influenciar los lobbies está limitadísima. Yo hace más de un año que no veo un lobista en persona, quiero decir, ¿no? Que no tengo, hasta los echo de menos, por decir de alguna manera, porque echo de menos el contacto con la gente como lo echamos todos. Por lo tanto, no, y en cuestiones de este tipo, pues la industria farmacéutica es poderosa, pero también la propia industria farmacéutica tiene sus lobbies encontrados, quiero decir, que tiene sus propios equilibrios, porque una cosa es la producción, otra la distribución, otra los propios farmacéuticos, que también tienen lobby, es decir, los profesionales también tienen lobby, o las organizaciones de defensa. Por lo tanto, el lobismo va en muchas direcciones y los equilibrios están ahí. Yo ahora mismo soy ponente del reglamento para el refuerzo de la EMA en situaciones de emergencia, y me reúno, bueno, bajo este sistema, bajo el sistema de Zoom, evidentemente documento todas las reuniones y puedo decir que, bueno, que la influencia que hayan tenido en el borrador de ponencia de reglamento pues es cero. Es decir, la influencia, digamos, es cero. Hay sugerencias que pueden venir de pacientes que dicen, oye, pues esto sería bueno, lo incorporo, pero una de las propuestas que llevo probablemente a varios de esos lobbies les disguste mucho. Por lo tanto, hay que ver también luego cómo cada grupo político sus influencias. Decirle a Carlos Barragalán que a mí también me hubiera gustado un gran cambio de modelo, pero si hay cesiones por parte de la socialdemocracia, habrá que verlas desde un punto de vista histórico, no a los que estamos lidiando ahora con esto. Quiero decir que si hay problemas, responsabilicemos todos de ellos, los que hayan tenido gestiones previamente también. Quiero decir que no, la voluntad tiene que ser de todos de cambiar esto. En este tema de las vacunas, yo también considero que hay que recuperar este sector estratégico
Y hay que darse cuenta que buena parte de la producción que teníamos en este sector estratégico estaba fuera. Pero a día de hoy la Unión Europea sigue siendo el gran productor de vacunas. Ahora mismo lo es, y el que más vacunas exporta. Pero eso no es suficiente. En cuanto a una estrategia de una farmacéutica pública, pues yo creo que sí, que sería muy interesante, pero veo la dificultad en situaciones como esta. Porque lo que ha salido bien aquí es que ha sido poner los huevos en muchas cestas, en muchas líneas de investigación. Igual si lo hubiéramos puesto en una sola línea de investigación, diríamos que bien, que hemos investigado lo nuestro y nos ha salido mal, porque investigar, desde luego todo acto de investigar es ensayo-error también en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, está bien, yo creo, incluso para moléculas que ya están vencidas, oye, tener precios asequibles y hay algo que también debemos plantearnos en esta suspensión de licencias. Y es, tenemos unos tiempos, cada licencia tiene unos tiempos, pero aquí también estamos trabajando en un modo acelerado. Esto es una pandemia y una licencia de una vacuna como esta no puede durar el tiempo que dura habitualmente. Es decir, porque también estamos en un procedimiento acelerado de una pandemia que se mueve a toda velocidad. Y esto es un argumento más para hacer esa suspensión de licencias. Aparte de ese argumento básico que hemos invertido dinero público en ello. Pero es que yo no niego eso, que hay que hacerlo y debemos trabajar para hacerlo. Claro que debemos trabajar para hacerlo, lo estamos haciendo en diferentes ámbitos. Pero es que yo creo que también hay que solucionar problemas urgentes. Como dijo Fernando Lamata, hay que hacerlo ya. Es que hay cosas que hay que hacerlas ya, porque hay que expandir la producción ya. Donde sea que se pueda fabricar una vacuna en el mundo, que se vaya fabricando. Que se vaya fabricando. Eso es para mí fundamental. Porque luego tenemos el asunto de fondo de que esto va a durar más años, ¿no? Pero bueno, dejo seguir el debate, que me está apasionando este debate. Bueno, que nos queda poco tiempo si queremos ser disciplinados. Y bueno, Ángel María ha pedido la palabra y también Javier Rey. Bueno, sois los últimos, pues os voy a pedir a vosotros más concreción en las preguntas y luego, si acaso, una última ronda, si algún otro interviniente quiere, vamos, de los participantes, ¿vale? Te doy la palabra, Ángel María. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias, Sole, y gracias a todos los que habéis intervenido, pues la verdad es que el debate a mí me está resultando muy interesante, aunque creo que necesitamos centrarlo en el objetivo de esta mesa, cuyo título es la necesidad de garantizar el acceso y asequibilidad de las vacunas. Y yo os pregunto a los políticos, fundamentalmente, ¿qué objetivo social puede haber más prioritario ahora mismo que tratar de evitar la muerte de millones de inocentes? Porque a día de hoy tenemos los medios para hacerlo, que son las vacunas, pero las hemos dejado en manos de empresas e intereses privados, que siendo completamente legítimos, no discutimos la legitimidad, son incompatibles con el objetivo de que lleguen a toda la humanidad. Nunca las multinacionales con los medicamentos que fabrican han llegado a los países que no los pueden pagar, ni van a llegar nunca. Y por eso quiero hacer dos comentarios, uno a Rosa. Dice que en Europa las patentes son un tema tabú. Yo creo que no lo son. El problema es que solo se habla de ellas en una dirección, para hacerlas cada vez más fuertes. Y han conseguido evitar que se hable de ellas en otra dirección. Y ese tabú hay que romperle, porque si no, jamás haremos un paso adelante, no daremos más que pasos atrás. Y a Nicolás, estoy de acuerdo en que no hay solución, no hay ni una solución única ni varitas mágicas. Y también es verdad, estoy de acuerdo, que si se liberasen hoy las patentes no habría vacunas para todos hoy. Pero si no se liberan hoy las patentes, no habrá vacunas para todos ni hoy ni nunca. Ni hoy ni nunca. Porque nunca la industria privada multinacional
va a poner un duro para llevar sus medicamentos a nadie que no los pueda pagar. Solo van pues, mediante ayudas de Estado, subvenciones, pero jamás van a producir vacunas para toda África. Por lo tanto, por egoísmo, necesitamos, para que no tengamos dentro de 4 años, cuando se consiga finalmente demorar las vacunas, un enjambre de mutaciones que haga inviable la gestión de la pandemia, necesitamos con urgencia que se libere hoy la patente para que puedan estar disponibles para todo el mundo en unos meses. Porque es verdad que hace falta mucha tecnología, pero también sabemos todos que hay una multinacional que una de las vacunas que va a hacer ha hecho un acuerdo con un laboratorio de España de medicamentos veterinarios. Es decir, hoy la tecnología está casi al alcance de cualquiera a quien se le facilite. Y por tanto es posible. Y yo simplemente pediros sobre estas reflexiones, pues, ¿qué valoración hacéis o cómo lo veis este punto de vista? Es decir, el objetivo social prioritario más importante que salvar la vida de millones de personas, no ya en Europa, en el mundo, ¿qué objetivo social puede haber más importante que ese? Javier Rey, el último que le doy la palabra. A ver, ya estoy conectado. Sería para seguir hablando mucho más rato, pero quisiera aportar algunas ideas ligeramente distintas de las que se han manejado hasta ahora. Yo, la verdad es que de este tema, a lo largo de mi vida profesional, no he sabido gran cosa y estoy intentando profundizar en él en estos días y me aparecen algunas cosas que sí que me llaman la atención. Yo creo, alguna contrasta, por ejemplo, con la última afirmación que hacía Ángel, con cuyos sentimientos generales estoy absolutamente de acuerdo. Esto es una necesidad inmediata, pero a diferencia de lo que él ha dicho, por lo que yo he podido aproximarme al tema, el mercado de las vacunas es completamente diferente al mercado del resto de los medicamentos en general. Y eso por 2 razones. Una, la producción, o sea, realmente el desarrollo de vacunas está concentrado en un número de laboratorios farmacéuticos infinitamente más bajo que el de los medicamentos. En segundo lugar, el desarrollo de las vacunas exige no solo aquellas cosas que se meten en una patente, sino además toda una serie de desarrollos de conocimiento de cómo hay que elaborar la producción, de elaboración o de trabajo de preparación de los propios laboratorios que no está al alcance de cualquiera en poco tiempo. Y eso es lo que, por lo que yo he podido entender al acercarme al asunto, es lo que dificulta precisamente la solución del problema en este momento. No sé si eso es una idea compartida por todos los que estáis, pero quisiera desarrollarla también en otro sentido. El problema del desarrollo de las vacunas no es solo un problema de la Unión Europea, que es, como se ha dicho aquí, donde se producen más vacunas, pero donde probablemente el Estado tiene menos capacidad de controlar cómo se desarrollan esas vacunas y a quién se conceden las autorizaciones. Por cómo están las cosas. Son muy poquitos laboratorios los que tienen ese conocimiento y si no comparten el resto del conocimiento que no va en la patente, para desarrollar las vacunas, si eso no se difunde, no hay manera de controlar, de desarrollar la producción, que es lo que está pasando en este momento. Una prueba de ello, por ejemplo, es que en este tema de la cesión de ese conocimiento están participando de una manera distinta los rusos o los chinos. Los rusos han cedido la gestión y la producción de su vacuna a Argentina, con otras finalidades y a cambio de que les permitieran desarrollar allí los ensayos clínicos que no podían hacer o que no tenían suficientes medios para hacer en su propio territorio. Y lo mismo ha hecho China con una de sus vacunas con Brasil, con los resultados que hay. Bueno, esto introduce otro tema distinto también, y es que al controlar el tema de las patentes podemos estar entrando en contradicciones. ¿Por qué no pedimos? O sea, si la solución es
fabricar vacunas a gogó y en todas partes, ¿por qué no lo que promovemos es que sea la vacuna rusa o alguna de las chinas la que se reparte en todas partes del mundo? Ya lo están haciendo ellos, pero esas tienen otros mecanismos de control y de control sobre todo de las condiciones de seguridad que no son las que nos hemos dado en los países europeos. Y en ese sentido yo creo que una línea a explotar es la contradicción que hay entre esos mecanismos de seguridad en la producción de vacunas, y luego que se conceda la patente. Creo que una conclusión que se podía derivar de esto es que en Europa lo que debía promover era la exclusión del sistema de licencias obligatorias o de licencias voluntarias en el ámbito de las vacunas en concreto. Y dejemos y no nos planteemos en este momento el problema en general de las patentes aplicadas a los medicamentos, porque eso yo creo que, conociendo el poder económico que tienen las multinacionales farmacéuticas, nos llevaría a un callejón absolutamente sin salida. En cambio, en el tema de los medicamentos, ¿qué ocurre? Que esa capacidad de producción está difundida a todos los países, y no hay, desde un punto de vista legal, a mí me parece que la cláusula esta de excepción de las licencias obligatorias es mucho más fácil de resolver, y está previsto exactamente por qué razones se deberían limitar las patentes. Y son aplicables al caso de los medicamentos porque luego se podrían desarrollar en muchos sitios. Lo apunto como una línea posible de tratamiento diferente. Y luego un último comentario. Desde mi punto de vista, cualquier desarrollo como el que se ha planteado de la industria farmacéutica, en este momento plantearlo desde cada país de manera individual es llevarnos a la melancolía absoluta. Por tanto, en mi opinión, y pese a todas las cosas mal hechas en la gestión o en el incentivo para la producción de vacunas y tal a nivel europeo, tienen una orientación correcta y ha permitido incluso que la contradicción de intereses que podía haber entre los países que disponen de una industria farmacéutica propia y aquellos otros como España que no lo tenemos, se haya salvado a la hora de comprometer el suministro para toda la Unión Europea a la vez. La solución en ese sentido, desde mi punto de vista, debería ir por que la propia Unión Europea se planteara el desarrollar una industria a nivel propio, como se ha hecho con el Airbus, por ejemplo, que es un diseño europeo, y en el que teóricamente se reparte la producción y se comparte el conocimiento entre todos los países europeos. Creo que podría ser un modelo que nos permitiría avanzar y no entrar en todos los problemas del diseño de cambio de modelo, que por otra parte, vivido en este momento desde la Comunidad de Madrid, dentro de una semana hay elecciones en las cuales vete tú a saber lo que vota la población, pues también creo que nos llevaría solo por el camino de la melancolía. Creo que hay posibilidades de intervenir en estos sentidos que os he dicho y bueno, lo someto a vuestra consideración con el compromiso además de seguir reflexionando sobre ello. Muchas gracias, Javier. Bueno, una última reflexión si quieren cada uno de los ponentes. No le doy la palabra a nadie más y cerramos el debate porque nos estamos pasando un poquito de hora y tenemos que concluir como lo dijimos. No sé si los ponentes quieren tomar la palabra para decir algo, para tomar una última reflexión. Parece que no, ¿no? Bueno, pues nada, yo daros la... No, estás pidiendo la palabra. Es que yo te veía la... Los tres, dale a cada uno, sí. No, bueno, si quieres empiezo yo y acabo yo, mi parte. Y me acaba de encantar esta intervención de Javier Rey, porque ha tocado puntos que me parecen muy importantes, sobre todo en la primera parte de su intervención. Hay una cuestión con eso de recuperar esta industria y hablar de vacunas, que el tema de las vacunas es tremendamente complejo y tiene razón. Cuando una de las mayores productoras mundiales de vacunas, que es Sanofi Pasteur, que mirad qué nombre tiene, Pasteur, ¿no? Fracasa.
en su vacuna, fracasa. Por lo tanto, es algo que a veces también tenemos que valorar y cómo aquí la vencedora, por así decirlo, la propiedad intelectual, es una pareja de turcos en Alemania que lleva 20 años con una tecnología, o Moderna, que estaba a punto de quebrar en los Estados Unidos, que llevaba 20 años también sin desarrollos en esta tecnología. Es algo que tiene que hacernos reflexionar también sobre los riesgos. Yo creo que la Comisión Europea tuvo un fallo grande al inicio, que es no asegurarse claramente las contrapartidas de la inversión inicial. Esto yo sí que lo comparto, y aparte en los propios contratos faltan una serie de compromisos que cualquiera que haga un contrato público debe llevar a cabo. También debemos, cuando hablamos de suspensión de licencias y con esa complejidad de las vacunas que tenemos, asegurarnos esa transferencia de conocimiento, pero además evitar caer también en cierto colonialismo, cuando decimos llevarle las vacunas a África. No, yo lo que propongo es que en los sitios de África que se pueda, además de la suspensión de las vacunas, con este gran acuerdo industrial de producciones industriales cruzadas, es que en África haya laboratorios y habilitar laboratorios para que fabriquen vacunas con suficientes garantías, ¿vale? Para que si hay otro problema similar, también ellos dispongan de esa capacidad, con colaboración también de la Unión Europea o de industrias europeas. Porque esto se puede hacer y hay, luego si queréis os paso pues un paper, una reflexión que llevo trabajando aquí en mi despacho con una serie de enlaces donde, por ejemplo, hay un laboratorio de Bangladesh con capacidad de fabricar vacunas que dicen que lleguen a acuerdo con nosotros, no se fían porque somos de aquí, pero nosotros somos capaces de producir millones de vacunas si nos transfieren algo de tecnología. Y vamos a hacer la vacuna en común con esos propietarios. Por lo tanto, hay más de una sola solución y yo creo que esta es una solución también que piensa en el futuro de cara a la cooperación internacional. Porque también lo ha dicho Javier, aquí hay mucha diplomacia de vacunas. Y hablamos de Rusia, de la vacuna rusa, de la vacuna china, pero la vacuna rusa a día de hoy no va mucho más allá de propaganda a la hora de solucionar el problema global. Porque la producción rusa de vacunas es mínima, y en Argentina tienen muchísimos problemas de suministro, que no llegan las dosis acordadas, o hay que ver cómo está la producción en Rusia, donde el porcentaje de vacunados rusos es mínimo. Lo que hay que habilitar es, los rusos si quieren compartir, que habiliten también esas capacidades de producción que no se están haciendo, o que dejen inspeccionar sus lugares es decir, que nos den seguridad, porque evidentemente yo creo que la vacuna rusa es una gran candidata en el momento que pase todas las evaluaciones que las otras vacunas han pasado, porque yo como europeo ya tengo dificultades a veces para creer en la seguridad con los problemas que hemos visto de Johnson o de AstraZeneca, que han pasado multitud de filtros. Evidentemente yo exijo también que se pasen esos filtros en cualquiera de las vacunas candidatas. Por lo tanto, tampoco debemos caer en esta trampa, yo hablo desde el punto de vista europeo, de azotarnos como europeos, cuando creo que en cierta medida somos de los que más estamos poniendo la solución de este problema. Lo creo firmemente y aparte lo creo con datos. Y solo hay que ver los datos de producción de vacunas y de qué vacunas se están poniendo en el resto del mundo y de dónde provienen esas vacunas. Nada más. Un placer, me pareció fantástico debatir y me ha encantado sobre todo conocer en persona, de la manera a algunos de los intervinientes y de los espectadores, porque es un lujo conoceros. Gracias. Gracias a ti, Nicolás, por estar al quite de todo lo que te han bombardeado y a la altura. Bueno, le damos la palabra a, no sé, a Juan o Rosa. ¿Juan? Lo digo, ay, perdón. Pues Rosa. Primero, Ángel, estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado. No hay mayor fin social que la vida, pero sinceramente para los países ricos no es el mayor, no es su prioridad. En este momento yo creo que no es así
Yo sé que es fuerte decir eso, pero lo digo con toda la sinceridad. Y estoy también de acuerdo con el señor Javier Rey del Castillo, pero por supuesto que el problema de librar las patentes se tiene que centrar ahora en las vacunas. Lo que ocurre es que sí que necesitamos un cambio de modelo y eso es lo que tenemos que plantear ya. Es el mejor momento para plantearse ese cambio de modelo, aunque debe centrarse en este momento en librar las patentes de las vacunas. No está, aquí no, en realidad hemos hablado de los otros medicamentos, pero no es esa la prioridad, ¿no? Y por supuesto que la Unión Europea va a salvarse, claro. Ha habido muchos muertos, pero nos vamos a salvar. Pero el tercer mundo no se va a salvar. No se va a salvar. Y respecto a la... Es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Esa seguridad que exigimos, por ejemplo, en la Sputnik, ¿no? a la vacuna rusa, que me parece bien. Creo que debe pasar los controles, ¿verdad? Creo que fue la revista Lancet la que dijo que tenía una gran eficiencia, que era muy eficiente, pero, oye, pues hay un mecanismo de control, pero no sé si usted leyó el otro día el artículo del señor Laporte sobre cómo la EMA recoge los efectos secundarios de las vacunas. ¿Quién recoge los efectos secundarios de las vacunas que estamos utilizando? Que parece ser que hay dos vías, ¿no? Una vía que es la declaración sanitaria, la declaración de los médicos, que además es voluntaria, en la que se declaran efectos secundarios de pacientes que han recibido la vacuna, en general en las vacunas y en otros medicamentos, pero la otra vía, la EMA, que, si no me equivoco y no lo he leído mal, pero lo ponía así en el artículo, eso se lo ha cedido a la propia industria farmacéutica, es decir, la industria farmacéutica es juez y parte de los efectos secundarios de los medicamentos y de las vacunas, con lo cual ni siquiera sabemos exactamente cuántos efectos secundarios, qué cantidad de efectos secundarios hay con las vacunas. Lo digo por a la hora de defender esa, digamos, seguridad que da lo que la EMA decide, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejo. Creo que ya he dicho bastante. Gracias. Gracias a ti, Rosa. Juan. Vale. ¿Se me oye? Sí. No veo lo del micro. Sí, vale. Bueno, pues yo insisto en lo que hemos comentado. He oído hablar de melancolía a la que nos puede llevar el intentar crear esa farmacéutica pública. Yo lo considero imprescindible. No que nos vaya a solucionar el problema ahora mismo, ni de aquí a 6 meses, ni el tema de la vacuna, ni la posible medicación que pueda servir para esta pandemia o para las que vendrán, sino para, bueno, estar un poco más libres de esta dependencia gigantesca de las multinacionales farmacéuticas, que sí que, bueno, consideramos que es excesiva, ¿vale? Entonces, a la propuesta que tenía elaborada Baldoví, que la he estado revisando y tal, no incluía esta propuesta que se aprobó en el Parlamento Valenciano, que además fue mejorada por el Partido Socialista, en la que se nos decía que se instara al Gobierno de España a crear un grupo de trabajo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la participación de la Agencia Española de Medicamentos, que analice y asegure la viabilidad de la creación de una industria farmacéutica pública. Y, por último, que el Estado, o sea, que el Gobierno actual, inste a la Comisión Europea a estudiar la implementación de una estrategia de autoabastecimiento farmacéutico en los casos de emergencia sanitaria dentro del marco de la Estrategia Sanitaria Europea. Entonces, bueno, pues el Parlamento Valenciano seremos lunáticos o idealistas, pero apostamos en esta línea. Yo creo que es fundamental. Comentar que hace 6 años, cuando entró el gobierno del Botanic, después de 20 años del gobierno del Partido Popular, tuvimos que cambiar rápidamente para poder tratar a los enfermos de hepatitis C, ¿vale? Que se estaban muriendo porque el tratamiento era muy caro y no estaba incluido en la Seguridad Social, y por tanto, pues, el Parlamento Valenciano y el gobierno valenciano hizo los cambios necesarios para poder incluir y tratar a esta gente que no se muriera porque no pudiera pagar una medicina que además estaba ampliamente ya, yo creo que amortizada por los beneficios que habían podido sacar las farmacéuticas. Es perverso, es
no sé, 15 veces más de lo que vale pagar un medicamento, pues no tiene ninguna justificación, y no sé si es la norma o es la excepción o la cosa está por ahí, pero yo creo que bueno, hay que cambiar muchas cosas y que los parlamentos estarán para intentarlo. Luego ya veremos si a nivel de los gobiernos son capaces de cambiar las cosas, ¿no? No sé si... bueno, agradeceros que me hayáis escuchado con atención. No es mi tema, pero me ha encantado poder hablar y conocerlo un poquito. Y nada, y a vuestra disposición. Y Rosa, habla con Baldo y ponernos de acuerdo en los contenidos de esa PNL, ¿vale? Venga, muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a cerrar. Yo quiero reiterar el agradecimiento a los tres ponentes por la altura del debate. Yo creo que ha sido apasionante y, bueno, y sobre todo por el compromiso, ¿no? Yo creo que se ha visto claramente el compromiso que tenéis en cada una de vuestras responsabilidades, y yo creo que en parte de ese compromiso es que, aunque lo veáis quizás un poco difícil o con un cierto pesimismo, yo creo que ya es importante, incluso, que yo creo que una de las conclusiones de este debate es la posibilidad, ¿no?, incluso de que se puedan excluir la patente para las vacunas contra el COVID. Yo creo que eso, a pesar de que no sea un cambio de modelo, pero sí sería un cambio de paradigma en el acceso a los medicamentos. Por lo tanto, yo creo que el trabajo que se está haciendo a nivel legislativo y desde vuestra responsabilidad es muy importante. Solamente ese anuncio, esa posibilidad, que no quiere decir que realmente finalmente sea así, pero parece que es posible. El debate está abierto y, además, aunque sea un tabú el acceso a los medicamentos, o lo fuese, lo cierto es que se está hoy debatiendo, ¿no? Yo soy optimista, ¿no? Por lo menos quiero pensar que solamente el hecho de que este debate no de forma tan abierta en los parlamentos, especialmente en el Parlamento Europeo, yo creo que, bueno, y en el Congreso, ¿no?, recientemente, ¿no? Es decir, yo creo que sí, que es momento para cierto optimismo, y sobre todo gracias por ese compromiso que tenéis. Yo creo que es clave, ¿no? Y bueno, yo solamente... Una cosa más, ¿no? El tema de lo público, ¿no? Otra de las conclusiones ha sido lo público, ¿no? Porque hablábamos de la necesidad de que el medicamento, ¿no?, el sistema del medicamento estuviese controlado desde lo público, que hubiese una industria pública. Bueno, yo solamente hago una pregunta, ¿no? ¿Qué habría pasado en esta pandemia si la sanidad pública no estuviese? Es decir, ahora mismo el tema del medicamento lo vemos como, estamos acostumbrados a ver lo que es algo del sector privado, digamos, por hablar coloquialmente, pero bueno, ¿qué habría pasado si la sanidad pública no la hubiésemos tenido como la tenemos? Pues habría sido un desastre en Europa, ¿no? Seguramente las desigualdades habrían sido tremendas, ¿no? Por lo tanto, bueno, que no me falta, no tengo dudas de vuestro compromiso con lo público, ni muchísimo menos, pero quizás deja esa reflexión para que siempre pensemos que el sector público es el garante al fin y al cabo, y sobre todo cuando vienen mal dadas, como en estas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, hay que fortalecerlo. Y un último apunte, ¿no? Hemos hablado mucho de Europa y, bueno, también habéis sacado el tema del mundo, ¿no?, del resto. Bueno, solamente como petición, que creo que todas secundaríamos, es que no nos olvidemos de que necesitamos controlar la pandemia, no solamente decir que no salvemos a Europa y hagamos una pandemia crónica, una cronicidad de esta enfermedad, por decirlo de alguna manera, para el tercer mundo, como nos ha pasado con el SIDA, como nos pasa con la tuberculosis, como nos pasa con la hepatitis C. Es decir, marquémonos otro objetivo. El objetivo de intentar que se libere esa patente, y que eso ya supondría un paso muy importante. Yo me quedé incluso con eso me conformaría como paso dentro del sistema del medicamento, pero quizás también sería importante que fuésemos ambiciosos en iniciativas, y que revisásemos, por ejemplo, la iniciativa COVAX, que ya nació coja, ¿no?, porque solamente se propone un 20% de vacunación a la población mundial y va con un 3,3%. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pedir simplemente ese compromiso, que sigáis defendiendo, lo que estáis haciendo desde mi punto de vista bastante bien. Y, bueno, que también acordéis realmente del tercer mundo y de los países con más dificultades, y que realmente demos una muestra que yo creo que además sería muy importante para la socialdemocracia, para los sectores progresistas. Yo creo que sería una gran consecución para cambiar este modelo que también hemos criticado, ¿no?, en gran parte fruto del neoliberalismo, ¿no? Yo creo que esa visión más global
desde el punto de vista solidario, pues también es una oportunidad para los sectores de la izquierda o sectores más progresistas. Sin más, muchísimas gracias, sinceramente, ha sido un placer y bueno, y haberos robado el tiempo, pues bueno, yo creo que va a ser muy fructífero para nosotros y esperemos poder contar con vosotros. Lo mismo decimos que si tenéis alguna cuestión que la que nosotros podamos ayudar, por supuesto no dudéis, que nosotros estamos también dispuestos a colaborar en lo que necesitéis completamente desinteresadamente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y muy buenas tardes.